Yali, neno toca Lilical. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la séptima casilla de la 19ª trecena, el tonali Chicome Zipactli, 7 monstruos de la tierra. Un tonali del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. En el numeral 7 tenemos a Sinteot como acompañante y él viene con Papalot, la mariposa. El 7 es un número muy importante en la cosmovisión no solo de los pueblos del Semanáhuac, sino alrededor del mundo, porque el 7 habla de la conexión con los ciclos de la luna. El 7 habla de esos puntos energéticos que según las filosofías orientales tenemos en el cuerpo. El 7 en esta cosmovisión nos habla de ese punto medio en esa escala de 13 tonaltin, el punto medio es el 7. Y bueno, es la mariposa, es el número que abre así la cuenta y entonces empieza esa mariposa a volar hacia cualquier dirección. Es el pensamiento que no acepta limitaciones. Zipactli, el gran monstruo de la tierra, es ese ser mítico que fuera transformado en la tierra, el espacio donde dejamos la impronta, y el cielo. Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl entraron en ese mar primordial donde flotaba este pez lagarto que fuera hecho por encomienda de los 4 dioses creadores, por Quetzalcóatl y por Huitzilopochtli. Bueno, ellos entran, Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y lo fragmentan, hacen 2 partes. Entonces crean un ser dual que mantiene este plano, este espacio del tiempo del hombre, y entonces recibe un nombre que es Tlaltecutli. Pero hoy tenemos a Zipactli, el monstruo generador de este espacio maravilloso en donde nuestra vida transcurre. Y la señora de la noche es Tlazolteotl, la que teje los destinos. Así que en este maravilloso jardín del cosmos, porque estamos, recuerden, bajo la regencia de Xochiquétzal, la flor preciosa, bueno, en el jardín del cosmos, donde la tierra fértil se viste de flores, cada pétalo es un susurro de mariposas. Mariposas que danzan al compás del viento, revelando un despliegue de belleza infinita. Así en el corazón del ser humano, de los más iguales, Chicome Zipactli hoy florece. Este gran monstruo que tiene surcos en su cuerpo es la tierra que hace brotar todo lo que nosotros podemos ver, que se manifiesta a través de las plantas y de los animales, porque recuerden que de la cueva salió el jaguar. Bueno, pues en este canto de las aves que acompañan a las mariposas, hoy nosotros tenemos una mente, una intuición despierta. Buscamos la perfección en un viaje hacia lo oculto, donde las ideas emergen como brotes verdes de maíz, como el mismo Sinteotl que se cultiva, así también nosotros somos alimentados por este tona. Recuerden que Sinteotl también es una advocación de Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne. Este 7 es un número sagrado, conectado con la luna. Hoy nos muestra un sinfín de posibilidades al ir transformando lo cotidiano en un festín de creatividad. La mariposa es el símbolo del vuelo libre y del fuego interno. Nos recuerda que el pensamiento no conoce límites. Cada idea es un destello que puede iluminar el camino de la evolución. Zipactli, el gran monstruo que genera la tierra, el lagarto primordial, el pez lagarto, nos enseña que de la tierra brota la vida y que en su seno se encuentra la dualidad del ser, el principio y el final, la creación y la disolución. Con cada paso en este viaje de autodescubrimiento y de autoconocimiento, la firmeza de nuestras raíces se entrelaza con la suavidad de nuestros sueños, formando un tapiz de existencia donde el alma se nutre y fortalece. Así, bajo la mirada de la gran Tlazolteotl, la gran tejedora,
la medicina, la que ayuda a parir todo lo que existe en este espacio-tiempo, esta señora de la noche que teje los destinos, nosotros bajo este amparo de ella encontramos la fuerza femenina que purifica y renueva. Ella es la madre de la imaginación, la que despierta en nosotros el deseo de crecer y de crear. En su abrazo, el ciclo de la vida es un constante retorno, es un tejer y destejer, es un cortar hilos, es un atar hilos nuevos, deshacer nudos, todo cual arañitas, ahí vamos tejiendo. Y hay una promesa en cada puntada que damos. ¿Y tú has pensado cómo estás tejiendo tu vida? Así que hoy que es Chicomecipactli, recuerda que estás invitado a celebrar la existencia. Puedes danzar, puedes cantar, puedes escribir, puedes pintar. Yo hoy me he venido a conectar aquí en este parque con los sonidos de la naturaleza. Es muy triste, miren, hace rato pasó un camión y yo quería así como... Porque uno busca escuchar las aves, sentir el viento, ver el verde, tenderse sobre el pasto. Todo esto nos inspira, nos recuerda que somos como las flores y si esas flores son sacudidas por el viento y se desprenden los pétalos, esos pétalos hoy se transforman en mariposas. Hoy quiero comer elotes para sentir la fuerza de Zinteotl. Miren, tengo acá un canto y dice así: Chicomecipactli, esencia de lo eterno, en tu nombre resuena el eco de la creación como un murmullo del viento entre las flores, un canto de mariposas que se alzan al sol. Eres el principio de todo lo que brota, la semilla que germina en la tierra fértil que soy yo mismo el día de hoy, donde el maíz danza en el abrazo de la tierra y la vida encuentra su cauce en el amor. Hay 7 caminos sagrados el día de hoy. Hay que tejer en nuestra mente pensamientos nuevos. Hay que hacer un viaje hacia lo profundo, hacia lo oculto, donde el espíritu despierta, pues cada idea representa un universo por explorar. Cipactli, devorador de lo efímero, en tu abrazo hoy encuentro la paz, pues cada despedida es un nuevo amanecer y en la muerte la promesa de un renacer. Tlazolteotl, Madre Señora de la Noche, junto a ti danza el eterno vaivén purificando lo viejo, dando vida a lo nuevo, tejiendo destinos en el telar del tiempo. Celebremos hoy la grandeza de estos seres maravillosos que se nos presentan en Chicomecipactli. Encontremos la esencia misma de la creación. En cada mariposa que vuele libre, en cada mazorca que florece en el sol, que resuene el nombre de Chicomecipactli, que resuene el nombre nuestro, que nuestro espíritu sea fecundo en la danza eterna, pues allí hallamos nuestro hogar. Cipactli es la criatura fantástica de ojos grandes, ojos míticos, enigmáticos como el cielo, hondos y profundos como el mar en que reposara, ojos misteriosos y quiméricos, cuerpo de materia flexible, fraccionado fue hecho cielo y tierra, suelo de partes sinuosas, de valles, de lomas, de cerros, de montañas, barrancas, abismos, cavernas y cuevas, cuevas con espejos del color del jade, ojos de agua donde encontrarse con Yayauqui Tezcatlipoca, con el espejo humeante de obsidiana, con la mirada amorosa de Tlazolteotl, con esa sombra que nos habita y que debemos integrar. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicomecipactli, la tierra, el agua que fluye por mi cuerpo es el mismo líquido vital que recorre cual ríos el suelo. El aire
que inhalo es el mismo que soplan los árboles, que exhalan las ramas, las hojas. Yo soy quien se yergue derechita y orgullosa, pues sé lo que mis raíces son. Yo soy mariposa tonada revoloteando entre la milpa, la energía de Sinteotl, advocación de Tonacatecutli. Soy fuerza de lo dual. Luego entonces yo soy luz inefable que se funde con el suelo, con mi pueblo, con mi patria. Y estamos invitados también, recuerden, a ser comunidad. Cuando vas solo, vas rápido, llegas pronto, pero cuando vas acompañado haciendo comunidad, llegas más lejos. Así que para mí, como siempre les digo, es un placer compartir y estar aquí haciendo esta hermosa comunidad que hemos llamado Caltonac. Y bueno, pues si te ha gustado esta lección, bueno, no es lección, esta lectura, y que sí, para mí, miren, para mí cada lectura es una lección, porque yo voy transitando por la cuenta que lo cuenta todo, y cada arquetipo lo voy asimilando y lo voy representando. Hoy me toca ser como el Zipacli. Si me he de fragmentar, que sea para crear algo maravilloso. Si he de brindar el tona, si he de morir a algo, que sea para renacer fuerte, como esas mariposas que andan entre la milpa, como ese maíz mariposero que revienta y se hace maravilloso. Así todos vamos juntos tonando, siendo, miren, a mí me encanta la imagen del río Papaloapan, esa serpiente cargada de agua en un vuelo de mariposas. Así que bueno, pues si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, pues yo ya voy a seguir mi camino, necesito sentir más este contacto con la vida misma y nos vemos pronto. Timota.